Estaba ahí dando los folletitos, lo que le hacía, le preguntaba a la gente qué es la Pascua, qué se celebra en la Semana Santa. Y de todos los que le pregunté, alguno tenía alguna idea general, ninguno me supo explicar exactamente qué es, por qué se celebra, cuál es la importancia de la obra de Cristo, de la muerte, la resurrección de Cristo, por qué en el mundo entero se celebra algo así. Y bueno, quiero gastar un ratito hablando sobre el tema que hoy celebramos. Como Christopher decía al principio, en estos días recordamos los últimos momentos de Cristo en la tierra, su muerte, pero hoy, el día domingo, estamos celebrando que Jesús está vivo. Estamos celebrando algo que es una locura, un mito para mucha gente, pero para nosotros no es un mito, es una realidad, es un hecho histórico. Así como Cristo un día vivió en este mundo, hubo un momento en el que Jesús, después de haber muerto en una cruz, volvió a la vida, resucitó. Esto es algo tan importante que podríamos decir que es el hecho más importante en toda la historia de la humanidad. En ningún lugar, en ningún momento de toda la historia pasó algo tan importante como lo que estamos celebrando hoy. La resurrección de Jesús. Es muy importante porque, claro, es la base de todo el cristianismo. Todo el cristianismo depende de que esto sea verdad. Si Jesús no resucitó, y es solamente parte de algo que la gente le gusta decir y dice creer, pero en realidad no pasó de verdad, si Jesús no resucitó, entonces no tiene ningún sentido nada de lo que vamos a hacer hoy, ni de lo que hicimos acá. No tiene sentido, no existiría esta iglesia ni ninguna iglesia. El cristiano sería, según Pablo, ahí en 1 Corintios capítulo 15, si Jesús no resucitó, el cristiano sería el más miserable de todos. Porque ha confiado en algo que es una fábula. Él cree que cuando esta vida termine, él va a abrir sus ojos en el paraíso con Dios. Pero si Cristo no resucitó, ¿cuánto menos él va a resucitar? Toda la gente que murió con esa esperanza hoy están en el tormento eterno. Si Jesús no resucitó, el cristiano es el más miserable de todos porque él vive una vida de persecución, vive una vida en contra de todo un sistema y de todo un mundo que se le pone en su contra porque él vive para otra vida. Y al final del día, si Jesús no resucitó, todo eso fue una vida desperdiciada. Sería verdad lo que dicen los incrédulos. Si Cristo no resucitó, comamos y bebamos que mañana moriremos. Disfrutemos lo mejor que podamos de esta vida, total después no hay nada más. Si Jesús no resucitó, todo se viene abajo. Ahora, si Jesús sí resucitó, no hay nada más importante que podamos hacer que estar acá en este momento. No hay nada más importante que podamos hacer que creer en la persona de Cristo y seguirle como nuestro Salvador y nuestro Señor. No hay nada más importante porque si Jesús sí resucitó, entonces la palabra de Dios es verdad. Si Jesús sí resucitó, todo lo que dice este libro es verdad, porque este libro había anunciado que él iba a resucitar siglos antes. Y si Jesús resucitó, se cumplió tal como fue dicho, y si se cumplió eso, se va a cumplir todo lo que todavía no se cumplió de este libro. Si Jesús sí resucitó, entonces un día nosotros vamos a estar frente a Él y vamos a rendir cuenta por nuestra vida. Y no hay nada más importante que abrazarnos a Él, porque si Él resucitó, Él es la única esperanza que tenemos. Nadie más puede hacer lo que Él prometió que podía hacer. Nadie puede darnos libertad de la esclavitud de nuestro pecado. Nadie puede salvar nuestra alma fuera de Él. Si Jesús resucitó, Él es nuestra única esperanza. Y eso es lo que me gustaría que veamos en esta mañana. Me gustaría ir con ustedes a un pasaje, uno de los 4 relatos de los eventos relacionados con la resurrección. Vamos a ir al libro de Mateo. Si se dieron cuenta, nuestra obrita giraba alrededor de este relato. Arrancaba con Mateo contándonos quién era él, y él nos contó la historia esta mañana. Mateo es uno de los discípulos, uno de los que estuvo con el Señor durante los 3 años. Y
Después de algunos años de que el Señor ya había muerto y resucitado, Mateo escribió este libro teniendo en mente especialmente a los de la nación de Israel. Mateo era un proscripto judío. A él lo tenían marginado y despreciado porque a él lo veían como un traidor entre los judíos. Él era un cobrador de impuestos. Y Jesús le salvó a Mateo. Mateo creyó en Cristo y lo siguió durante toda su vida, durante estos años que siguieron. Y después que Jesús muere y resucita, Mateo parece que tiene un interés especial por su propia nación. Y él va a escribir todo este evangelio para demostrarle al pueblo de Israel que Jesús es realmente quien dijo ser, que Jesús es el Mesías que se había anunciado desde siglos por los profetas, es Jesús. Mateo va a demostrarlo, mostrando su genealogía, o sea, es el linaje de Jesús, y mostrando que es verdaderamente un legítimo heredero del trono de David. Y va a demostrar después Mateo, con todas las señales que hizo Jesús, que Jesús demuestra que cumplió todo lo que se había dicho del Mesías. Pero Mateo va a hacer algo más. Durante todo el libro de Mateo, él va a poner un especial énfasis en mostrar que aunque Jesús en toda su vida demostró ser quien dijo ser, el pueblo de Israel le rechazó una y otra vez. Desde el primer día lo rechazaron a Jesús, desde el nacimiento. ¿Te acordás cuando Mateo cuenta la historia del nacimiento de Jesús? Jesús nace en Belén y llegan estos magos, estos reyes magos, que los llamamos nosotros, del Medio Oriente, y le preguntan a Herodes, ¿dónde está el niño que nació, el rey? Y dice que se turbó Herodes y toda Jerusalén se turbó con él. Y desde el principio, no solamente Herodes va a empezar a tratar de matar a este niño, sino que el rechazo se va a ver desde el punto de partida, desde que Jesús es un bebé. La nación de Israel rechaza a Jesús. Durante toda la vida de Jesús, Jesús es rechazado. Y termina Mateo contando cómo fueron los líderes de la nación de Israel los que movieron a la turba para pedir que lo maten a Jesús. Los romanos fueron solo la herramienta, pero los que realmente estaban moviendo todo eran los judíos. Y Mateo va a demostrar que esta gran paradoja, no hacen falta evidencias para que uno sepa quién es Jesús. Ahí están a la vista. El problema no son las evidencias, el problema es el corazón. Es la rebeldía del corazón. No queremos recibir a Jesús como nuestro Salvador. No queremos aceptar que Él lo es. Porque eso va a tener grandes implicaciones en nuestra vida. Y eso es lo que el pueblo de Israel no quería. No quería ceder el trono. No querían darle el dominio a Cristo para que gobierne sobre ellos. Ellos estaban rechazando desde un primer momento. Bueno, así llegamos hasta el final del libro de Mateo. Y quiero arrancar la lectura en el versículo 57. En realidad, lo que vamos a prestarle más atención es al capítulo 28, del versículo 1 al 10. Pero arranquemos desde el 27, capítulo 27, vamos a leer desde el 55 vamos a arrancar mejor, desde el 55. Así nos ponemos un poco al tanto de lo que viene pasando. Entonces, ustedes ¿se acuerdan la historia? En Mateo 27, 55 vamos a leer ahora, ¿sí? Jesús muere un viernes por la tarde. Y se acuerdan que el sábado, en unas pocas horas, el sábado arrancaba cuando se llegaba la noche, entonces faltaban pocas horas para que llegue el día sábado. El día sábado es un día solemne para Israel, un día sagrado, que no se podía hacer ninguna obra, ningún trabajo, pero algo más, ese era un sábado muy especial. En ese sábado se celebraba la Pascua. Ese día era el día donde la nación entera iba a estar alrededor de unos símbolos que se venían celebrando por siglos. Así que ese era un día muy especial, así que todos estaban apurados. Estaban apurados para terminar esta cuestión de la crucifixión y poder volver a sus casas y prepararse para el día siguiente. Y dice el versículo 55 así: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndoles, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José,
que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, o sea, hasta el día que Mateo está escribiendo esto, unos 10 años después de los hechos. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. De esta manera concluye todo este relato asombroso de Mateo. Quiero darte un poquito de contexto para que después podamos entender los versículos del relato de la resurrección. Entre paréntesis, este no es el relato de la resurrección. No hay ningún relato de la resurrección. Lo que tenés acá es el relato de la revelación de que Jesús había resucitado. Pero nada se dice de cómo resucitó. No se describe la resurrección en sí, sino lo que se describe es cómo Dios se encargó de dar a conocer de que Jesús había resucitado. De eso se trata este pasaje. Pero si vemos para atrás, arranqué el versículo 55 porque ahí aparecen por primera vez estas mujeres que son las que van a entrar en el capítulo 28. Son mujeres que estuvieron el día de la cruz, el día de la sepultura, en el momento de la sepultura, y van a estar en la resurrección. Pero
Si prestás atención, ahí en el versículo 57 en adelante, cuenta cómo fue decidido la sepultura de Jesús. Yo decía recién, ese día estaban todos apurados, queriendo que se termine todo este asunto para poder ir, purificarse y estar preparados para celebrar la Pascua al día siguiente. Entonces nadie estaba pensando en el cuerpo de Jesús, ya Jesús estaba muerto, pero hubo un hombre que fue a Pilato, evidentemente es un hombre con acceso a este gobernador, y le hace un pedido que tal vez le llama la atención a los demás, pero a él sí le importa. Él quiere tomar el cuerpo de Jesús, quiere prepararlo y ponerlo en la tumba en los pocos minutos que quedan antes del día de reposo. Entonces él va, le pide a Pilato el cuerpo, Pilato dice, bueno, agárralo, y él lo agarra, enseguida lo llevan, queda muy poco tiempo, y así a las apuradas hacen una pequeña preparación del cuerpo. En el tiempo de los judíos, se hacían varios procesos para casi embalsamar el cuerpo. Y no se pudo hacer porque no había tiempo. Entonces, muy rápido prepararon a Jesús, lo envolvieron con el sudario que tenían y lo llevaron a una tumba nueva, probablemente posesión de José de Arimatea. Bueno, todo esto sucedió a las apresuradas, pero algo pasó. Esos hombres que habían planeado la muerte de Jesús y que habían hecho todo para que Jesús muera, vuelven a sus casas. Y en sus casas se ponen a pensar. Y dices, pará un poquito. Le dieron el cuerpo a José. Ahora está en una tumba y no está protegida esa tumba. Sería muy fácil que los discípulos vayan a la tumba, saquen el cuerpo y salgan a decir que Jesús había resucitado. Ahora, hay algo interesante acá. Los discípulos, vos vas a ver en la historia que vamos a analizar ahora, no estaban esperando la resurrección. Ninguno de ellos estaba pensando que Jesús iba a resucitar. Pero los fariseos, ellos sí tenían en mente que Jesús había dicho estas palabras. En el Evangelio de Mateo, 4 veces Jesús anunció que iba a resucitar. 3 veces se lo dijo a sus discípulos. Y una sola vez él lo había dicho a los fariseos. Los fariseos habían venido y le habían dicho, Jesús, danos una señal para que creamos. Jesús le dijo, ninguna señal van a tener, porque son una generación rebelde. Pero una sola van a tener. Van a tener la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Hasta ahí quedó. Pero ellos se acordaban de eso. Ellos dedujeron, lo que Jesús estaba diciendo es que él iba a resucitar. Los fariseos creían en la resurrección. Probablemente no estaban pensando que Jesús realmente iba a resucitar, pero dice que si Jesús lo dijo, esto se podría volver en un gran problema. Así que ellos están preocupados y se preparan para el día siguiente a hacer algo al respecto. Ellos se quieren proteger. Ellos quieren asegurarse de que Jesús no salga de esa tumba. Así que hacen lo inesperado. Al día siguiente, ¿qué es lo que hacen? Se van a encontrarse con Pilato. Ahora, acordate de esto. Estos son hombres muy celosos de la ley. Son tan celosos de la ley que ellos creen que si tocan a un gentil o entran a la casa de un gentil, ellos van a estar contaminados. De ninguna manera ellos podrían entrar, por ejemplo, a una sala donde se hacen juicios, porque hay tanto pecado pasando ahí que le contaminaría solamente pasar por ese lugar. Así que estos hombres son muy celosos, supuestamente religiosos, pero ese día no importa nada, ¿no? Vamos a hablar con Pilato, y se encuentran con Pilato. ¿Para qué se encuentran? Para asegurarse que Jesús no salga de esa tumba. Le dicen a Pilato, mira, versículo 63. Le dicen, Señor. Esa palabrita que se usa ahí es una palabra muy curiosa e interesante. Porque en el griego hay diferentes palabras para traducir Señor. Este término no es un término de respeto, es un término de reverencia. Es el término curio, dueño, amo, el Señor de nosotros. Ahora, qué ironía, estos líderes religiosos crucifican a Cristo y lo llaman a Pilato Señor. Y le dicen, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda que se asegure el sepulcro.
Señor, Pilato, tenemos que hacer algo, porque se va a poner muy feo si algo sale mal ahora. Tenemos que asegurarnos que el sepulcro no se abra. Así que ahora, todo el poder del Imperio Romano es puesto en las manos de hombres que van a ir y sellar una tumba con el sello de autoridad de Roma. Van a poner soldados entrenados a proteger a Roma, y ahora el imperio que domina el mundo protege esa tumba, para que esa tumba no se abra. Es más, le dice, vayan ustedes y háganlo. Vayan y asegúrenlo. Pero, ¿qué día es este? ¿Qué día es el que está pasando todo esto? Es el sábado. El del sábado no se puede trabajar. Y no solo es el sábado, es el sábado que es el día de la Pascua. Es un sábado muy especial. Pero a ellos no les importa nada. Lo que quieren es que Jesús no salga de esa tumba. Así que, rompiendo sus propias reglas y tradiciones, se van, sellan el lugar con esta compañía de soldados y se vuelven tranquilos a su casa. Ahora sí podemos estar tranquilos. Jesús no va a salir de ahí. ¿No te parece interesante cómo Dios se encarga de demostrar su grandeza y su poder en la rebeldía de las personas? ¿No pasó lo mismo con Faraón? Dios usó la dureza del corazón de Faraón para mostrar su gran poder. Y eso es lo que está pasando acá. Toda esta escena se está armando para que Dios demuestre. ¿Piensa que es difícil para mí hacer esto? Bueno, vamos a hacer así. Todo el imperio de Roma, póngase ahí en contra. Todo el pueblo judío, todos los líderes religiosos, hagan todo lo que tengan que hacer. Bueno, ahora me toca a mí. Y así llega el capítulo 28. Está la tumba con la piedra adelante, está el sello puesto, los soldados parados al frente. Entonces, dice el versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al sepulcro. Pasó el día de reposo, el sábado, y ahora es el primer día de la semana. Está amaneciendo. Este día es donde va a suceder el hecho más trascendente de toda la historia. Este día comenzó como cualquier otro día, pero este día pasó algo que iba a sacudir toda la historia de la humanidad. Bien temprano a la mañana, hay un grupo de mujeres acercándose al sepulcro. Ahí menciona a dos, María Magdalena y la otra María. Ya leímos antes, en cuanto a estas mujeres habían estado el día de la crucifixión, habían visto la sepultura de Cristo y ahora están viniendo al sepulcro. ¿Por qué vienen estas mujeres al sepulcro? Dice que vienen a ver el sepulcro. Hay algo interesante que tenés que saber. Hay 4 relatos en la Biblia de este evento. Es tan importante la resurrección que aparece en todos los evangelios. Cada uno de los evangelios te muestra diferentes detalles de lo que pasó en ese momento. Los detalles son tan distintos que hay críticos que señalan esto y dicen, acá la Biblia se contradice. Porque uno de los evangelios dice que las que estaban ahí era María y la otra María. Otro de los evangelios menciona a otra mujer, a Salomé. Otro de los evangelios dice que es un grupo de mujeres. Uno de los evangelios dice que hay un solo ángel. Otro de los evangelios dice que hay 2 ángeles. ¿Qué es todo esto? Bueno, todo este relato, no hay contradicción en los evangelios. Solo que cada uno te va a resaltar ciertos detalles. Entonces, cuando, por ejemplo, en Mateo se dice que había un ángel, Mateo no niega de que habría otro junto con él, pero está apuntando al ángel que habló y al ángel que tuvo esta comunicación con ellos. Entonces Mateo se enfoca en ese solo. No hay contradicción. Pero ese día llegaron estas mujeres. María Magdalena aparece en todos los relatos. ¿Quién era María Magdalena? ¿Se acuerdan? Era amiga de Jesús, ella lo seguía a Jesús. Por muchos años ella lo siguió, por todos esos que él estuvo. Y ella le servía a Jesús. ¿Y cómo conoció María Magdalena a Jesús? ¿Alguien se acuerda de esa historia?
Es una historia conocida, tal vez no recuerdan y no relacionan el nombre, pero esta es la mujer de quien Jesús dijo, al que ama mucho, al que se le perdona mucho, mucho ama, y al que poco se le perdona, menos ama, ¿no? Lo dijo en una cena donde estaban los... Ella es la mujer que le quebró el frasco de perfumes a los pies de Jesús. Era una mujer de mala vida, una mujer, una prostituta. Era una de las mujeres que los fariseos miraban de lejos, con desprecio. Y esta mujer había sido perdonada por Cristo y toda su vida había sido transformada. Y ella ama mucho al Señor, dice Jesús. No te extraña, ¿no? Que ella sea la que está ahí. Y ella es la que viene primero al lugar. Y ella es la que va a tener la gracia de ser la primera en ver a Jesús resucitado, dice en el Evangelio de Marcos. La primera. Y llegan para ver el sepulcro. Algo interesante es que ellas no vienen para ver si Jesús resucitó o no. Ellas vienen a ver el cuerpo de Jesús. En otros evangelios se nos dice que venían trayendo las especias que se necesitaban para terminar el proceso de preparar el cuerpo de Jesús. Ellas no tenían en mente la resurrección, no venían para eso y venían con muchas dudas en su mente. Porque en otro evangelio se nos dice que venían en el camino charlando, como vieron acá en la presentación, preguntándose quién nos va a abrir la puerta. Está bien, nosotros llegamos, pero hay una piedra gigante en la puerta. Los soldados no nos van a abrir. Es más, los soldados son un próximo problema, porque ellos están ahí para no dejar a nadie entrar. Y nosotros venimos con todas estas especias, pero ¿qué vamos a hacer? Ellas venían con esas dudas porque no tenían ni idea de lo que había pasado. En el versículo 2 se nos dice algo que pasó aparentemente instantes antes que estas mujeres lleguen. Tal vez estas mujeres están ya en la escena cuando pasa todo lo que vamos a leer ahora. Todo este terremoto y toda esta situación. Pero dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Todo lo que se dice ahí no sucedió para que Jesús resucite. No se corrió la piedra para que Jesús pueda salir de la tumba, ¿no? Porque Jesús, en un momento más adelante, Él va a ir y se le va a aparecer a sus discípulos, que estaban todos reunidos en un lugar cerrado, con las puertas trabadas, y Jesús se apareció en el medio de ellos. Jesús resucitó con un cuerpo glorificado y Jesús... ¿Se acuerdan cuando el ángel le dice, vení y mirá los lienzos? Los lienzos, la expresión da a entender que estaban colocados tal como fueron puestos en el cuerpo de Cristo. Cristo salió de esos lienzos sin que se muevan esos lienzos y salió de la tumba. Cuando se abrió la tumba, Jesús ya no estaba ahí. Todo lo que se describe acá no se describe para que vos sepas cómo resucitó, sino para que vos sepas que Dios quiere que vos creas que Él resucitó. Y para que vos creas que Él resucitó, Él hizo todo esto. Él hizo todo esto para que no quede ninguna duda y para que no haya nadie que pueda decir que no hay razón para creer en la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es un hecho histórico. Es uno de los hechos históricos más comprobables de toda la historia. Te digo, es más fácil comprobar que Jesús resucitó que comprobar que vivió Julio César, por ejemplo. Porque ¿cómo conocemos la historia? Bueno, la conocemos a través de documentos, o a través de la arqueología, o a través de testigos. De la resurrección de Cristo hay mucho más de todo esto que de cualquier otro personaje en la historia. Esto es un hecho real, pasó de verdad la resurrección. Y Dios se encargó de no dejar en la duda a nadie. Y para eso hizo todas estas señales. La primera señal que menciona ahí dice que fue un terremoto. Este es el segundo terremoto que menciona Mateo. En el capítulo 27, Mateo nos dice que cuando Jesús estaba en la cruz, hubo un terremoto, un temblor. Y en medio de ese temblor, una de las cosas que pasó, se partían las piedras, dice Mateo, y se rasgó el velo del templo, en medio de ese primer terremoto.
Bueno, ahora hay otro terremoto. Y este terremoto sucede porque, dice, un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Este terremoto sucedió porque acá aparece otra figura. Este es un ángel. Los ángeles no son figuras mitológicas, no es como el unicornio. El unicornio no existe, ¿sí? Los ángeles, sí, qué lástima, ¿no? Perdona a los niños con sus fotitos de unicornio. No, es lindo, ¿no es cierto? Nos encantan, pero es un mito, es algo que no está en el mundo real. Los ángeles están en el mundo real, existen de verdad. Claro, no los vemos, pero eso no quiere decir que no están. En algunos momentos Dios ha querido mostrar a estos seres y usarlos para algunos propósitos, especialmente llevar mensajes para cumplir planes de salvación que Dios tiene. Estos seres son seres sumamente poderosos, sumamente poderosos. Frente a estos ángeles, por ejemplo, un ángel, ¿saben lo que puede hacer? Un ángel puede salir en una noche y matar 185.000 soldados ninivitas del imperio asirio. Eso pasó en el mundo antiguo. Estaban rodeando toda la ciudad de Jerusalén y un ángel salió y en una noche mató 185.000 soldados. Así de poderosos son estos ángeles. Estos ángeles tienen el poder para hacer grandes cosas y Dios los usa. Dice en el Salmo que Dios usa a estos siervos suyos y le dice poderosos en fortaleza. Un ángel, bueno, dos en realidad, vinieron ese día. Todo tiembla. Los grandes, fuertes, valientes soldados romanos quedan como muertos frente a estos hombres. ¿Saben qué me hace acordar esto? 3 días antes, David y Goliat, un gran gigante. Bueno, los ángeles son 1000 veces más grandes que Goliat, ¿sí? Son muy poderosos. Ahora, 3 días antes, Jesús estaba en el huerto de Getsemaní. Y Jesús estaba ahí con sus discípulos. Viene la turba a llevárselo preso. Jesús ya sabe a dónde va a ir a la muerte. Y Jesús saca a Pedro la espada, ¿no es cierto? Y quiere ir a defenderlo a Jesús. ¿Y se acuerdan que le dice Jesús? Espera. Se le dice que no armas, porque el que empuña espada por la espada va a morir. Pero dice otra expresión. Dice que no sabe que si él le pediría al Padre, el Padre enviaría más de 12 legiones de ángeles a defenderlos. Una legión era un ejército romano, depende, en la época consistía alrededor de 5.000 soldados. 12 grupos de 5.000 ángeles, Dios los mandaría en un instante a defender a Jesús. Eso me dice algo. Todo lo que pasó, no pasó porque Jesús estaba indefenso y no podría frenar todo lo que pasaba. Él fue voluntariamente a la cruz, ¿no? Y ahora llegan estos ángeles, el día de la resurrección, y sacuden todo. Y yo de nuevo te digo, esos ángeles no llegaron para ayudarlo a Jesús. Jesús podía resucitar solo y salir solo de esa tumba. Es más, Jesús con su propio poder, por su propia naturaleza divina, Él mismo con su poder resucitó de la muerte. Y para este momento Él ya no estaba, pero estos ángeles llegaron para que el hombre pueda notar algo que de otra manera no podría ver. Y parece apropiado que el día que el Hijo de Dios vence la muerte, sale de las puertas del infierno y vuelve a la vida, que ese día todo se sacuda. Que ese día aparezcan seres angelicales, ¿no es cierto?, que aterrorizan a todos, porque está pasando algo asombroso. Y Dios quiso poner estos ingredientes ahí, para que veamos algo, una pequeña luz del poder que está obrando en este momento. Llega el terremoto, vienen los ángeles, se mueve la piedra y ellos se sientan sobre ella. Dios manda acá, ¿no? Él está haciendo eso. Fíjate cómo todo se compagina, toda la gente está tratando de frenar que Jesús no salga de la tumba. ¿Y cuánto le cuesta a Dios hacerlo? Nada, ¿no? Esto, ¿saben lo que me hace acordar? En el Salmo capítulo 2, habla, ¿no es cierto?, del salmista y dice, ¿por qué se amotinan las gentes?
¿Por qué piensan cosas vanas? Dice, Dios se reirá desde el cielo. Me acuerdo de esa expresión y me hace pensar en esta historia. Toda esta gente está pensando que está combatiendo a Dios. Los líderes religiosos, ellos saben que Jesús es el Mesías y no quieren que Jesús salga de esa tumba. ¿Y saben qué hace Dios? Se ríe. Se ríe. ¿Quién puede frenar su poder y su grandeza? Y en un instante rompe todo, ¿no es cierto? Sale Jesús. Y ahora llega el versículo 3. Bueno, dice, su aspecto era como un relámpago, sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Ahora los guardas están blancos, pálidos, no se pueden mover y están temblando en el lugar. Ahora esta no es gente que no tiene experiencia, esta es gente que está dispuesta a ir, ¿no es cierto?, hacia el frente de batalla y pelear contra los enemigos, y ellos están ahí temblando. Es que, ¿cómo no temblar en esa situación? A vos te dejaron ahí para cuidar ese cuerpo. Todo se sacude, este gran ángel viene, ¿no es cierto? Y su presencia te hace temblar. ¿Saben que hay gente que piensa que puede desafiar a Dios? Claro, cuando vos charlas con él, te dice, a mí no me importa lo que Dios haga conmigo. Yo voy a seguir viviendo la vida que yo quiera vivir. Pero pensá en estos soldados temblando acá en este huerto, y quiero que te imagines cómo va a temblar esa persona cuando esté parado frente al trono de Dios, con toda su gloria frente a él, con todos toda la gente pasada resucitando al lado de él y todos parados para rendir cuenta y el infierno eterno al lado de él. ¿Cómo va a temblar la persona en ese momento? Nadie puede desafiar a Dios. Dios reina, Él gobierna sobre todos. No tiene enemigos, no tiene oponentes. Él va a cumplir su voluntad y sus propósitos. Esta es la piedra que el que caiga sobre ella va a ser desmenuzado. Y sobre quien caiga esta piedra va a ser deshecho. Y así están estos soldados temblando ahí. Y ellos quedan como muertos. Acá hay una parte importante de la historia, porque estos soldados se quedan ahí. No salen corriendo, como lo muestran muchos de los videitos que vemos, ¿no? Sé que no salieron corriendo porque, miren el versículo 11, 28:11, dice así: mientras ellas iban, estas mujeres iban a dar la noticia, he aquí unos de la guardia, o sea, estos soldados que estaban acá, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Y cómo sabían todas las cosas que habían acontecido? Ellos estaban ahí, ellos lo vieron como espectadores pasivos que estaban tirados en un rincón, pero ellos vieron todo. Ellos vieron el temblor, los ángeles, vieron llegar a los discípulos, vieron entrar a las mujeres, vieron salir a las mujeres. Claro, a ellos le dijeron no dejen entrar a nadie, pero nunca le dijeron no dejen salir a nadie, ¿no? Y ahí estaban, y ellos vieron, entran y salen y no pueden hacer nada, están como muertos. Hasta que al final de todo, después que se relata todo esto, mientras estas mujeres se van, ellos logran pararse temblando y avanzar hasta la ciudad. Y cuando llegan a la ciudad le van a contar a los sacerdotes todo lo que pasó, ¿no? Así que el versículo 4, ¿no es cierto?, ellos quedan como muertos. Y el versículo 5 dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres. Y acá tengo que hacer una pausa, porque yo les dije que los relatos se complementan. Acá pasaron cosas que Mateo no nos contó. Yo te lo cuento. ¿Saben? Lo que pasó fue esto. Ni bien llega María con alguna de las otras mujeres, no sabemos si vinieron todas las mujeres juntas o vino tal vez María y la otra María juntas y después llegó otro grupo de mujeres. Por cómo comparamos los relatos, no estamos seguros. Pero se nos dice que ni bien llegó María, ella vio que no estaba la piedra al frente de la tumba y salió corriendo a avisar a Pedro y a Juan, o a avisar a los discípulos. Ellos estaban reunidos en un aposento.
estaban en un lugar cerrado, las puertas trabadas, porque tenían miedo que los mismos que mataron a Jesús ahora vengan a matarlos a ellos. Esto es otra cosa irónica, ¿no? Estos hombres están todos escondidos con miedo que los maten, y estas mujeres están ya al lado del sepulcro. Ya Jesús resucitó. Y ellas vienen corriendo, golpean la puerta, abran. ¿Quién es? ¿Quién es? Es María, venís sola. ¿Estás segura? Sí, no es una trampa. No, tengo algo para decirle. Abre. María le dice, la piedra no está. Fue corrida. Pedro y Juan salen corriendo hacia el sepulcro. 3 kilómetros más o menos de distancia. Y Juan, con toda humildad, cuenta en su evangelio que él le gana a Pedro. Llega primero al sepulcro. Pero como es más vale tímido, Juan no se anima a entrar. Se queda en la puerta. Pedro se manda de una, entra, mira todo y después Juan entra atrás. En el momento que ellos ven todos los lienzos ahí adelante, sin haber visto a Jesús resucitado, ni ver al ángel ni nada, ellos ven los lienzos ahí arriba, creen, Jesús resucitó. Es todo lo que ellos necesitaban. Se hizo la luz. Entendieron todo lo que había sido antes. Entonces ellos, después de ver eso, se pegan la vuelta y se van. ¿Por qué se fueron? En la tumba. Bueno, parece que ya está. Ya la tumba cumplió su propósito. Vieron la tumba vacía, vieron los lienzos ahí y ellos se van. Pero queda María con las otras mujeres. O sea, María después volvió. Le ganaron ellos corriendo, pero vuelve. María por segunda vez a la tumba. Cuando llega por segunda vez a la tumba, ahí tenemos este suceso, donde se van a aparecer estos ángeles. En realidad Mateo nos señala un ángel que va a dar este mensaje y después el encuentro con el Señor. Pero dice así entonces, más el ángel, el mismo que había bajado antes, ahora frente a estas mujeres, respondiendo, interesante, respondiendo, porque acá no dice que ellas le hayan preguntado nada. Pero vos te imaginás a estas mujeres con un montón de preguntas en su mente. Y este ángel les va a responder a estas mujeres y les va a decir, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras. Ese vosotras es importante. Porque los soldados hacían bien en tener miedo. Pero no ellas. Ella no tenía ninguna razón para tener miedo ahora, ¿no? Porque su maestro, el Mesías, su Salvador, estaba vivo. Todo lo que había dicho es verdad. Él venció el pecado, venció la muerte. Ahora ellos tienen esperanza, tienen seguridad. Él es soberano, Él gobierna, Él está en control de todas las cosas. ¿A qué voy a tener miedo ahora? Su corazón estaba turbado, pero ahora, en medio de toda la confusión, el ángel le dice, vosotras no temáis. Vosotras no temáis. Y sigue el mensaje, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Mira este ángel. Las podría haber retado, ¿no? Podría haber dicho, qué duras de cabeza que son. Jesús ya se lo había dicho que iba a resucitar. ¿Para qué vinieron acá a la tumba con ungüentos? Si Él no está acá. Pero el ángel, de una forma muy tierna, le va a decir, yo sé que vinieron a ver el cuerpo de Jesús, al que fue crucificado. Yo sé que vinieron a eso. Yo sé que ustedes no creían. Pero fue el amor lo que les impulsó a venir, a cuidar del cuerpo del Señor. Yo lo sé, yo sé todo esto. Pero, versículo 6, el versículo tal vez más famoso de toda la historia. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. No está aquí, ha resucitado. ¿Saben que la resurrección de Cristo es algo que no tiene paralelos en todo el mundo? El cristianismo se distingue de las falsas religiones del mundo en un sentido por este hecho de la resurrección. Muchas religiones del mundo le hablan y le prometen a sus seguidores que después de esta vida van a tener una mejor vida, en otro lugar. Pero ninguna religión del mundo te dice que después de esta vida, ese cuerpo que fue puesto en la tumba, ese cuerpo va a resucitar. Y va a vivir. Y va a resucitar de una forma mucho más gloriosa y va a heredar un reino eterno.
Eso es algo totalmente extraño. Esto de la resurrección parece una locura, porque no tiene ningún paralelo. Es tan loco que cuando se predicó en el siglo I, la gente los tenía, los cristianos, como locos. Cuando Pablo le habló al rey Agripa, ¿no? Y le habló de todo lo que Jesús había hecho en su vida, cuando llegó al punto de la resurrección, era con los atenienses. Con los atenienses, en el discurso en Atenas. Le dicen, bueno, sí, está bien, después seguís. ¿No es cierto? Porque esto es una locura, la resurrección. ¿Saben que para mucha gente aceptan la idea de la resurrección como es comer huevo de Pascua, por ejemplo, en esta fiesta? Es una tradición. Se hace, se dice, se cree, pero nunca lo pensaron de forma real. Pero esto es lo que pasó. Esto es lo que el ángel dijo. Jesús volvió a la vida. Vos decís, bueno, ¿y qué importancia tiene eso? Jesús resucitó. Bueno, la importancia es que el mundo entero adora y sigue sus líderes. Pero estos líderes están ahí en sus tumbas. Pudieron decir pensamientos muy elocuentes, pero ¿cómo sabemos si ellos están donde dicen estar? ¿Cómo sabemos que ellos están en el paraíso o no? No lo sabemos. Son solo palabras. Pero Jesús es el que su tumba está vacía. Él resucitó. Él venció la muerte y su resurrección es la base para la esperanza de nuestra resurrección. Es la garantía de la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte. Es el sello de aprobación de Dios. Jesús resucitó como lo había dicho. Jesús lo había dicho. Todo esto estaba predicho ya. Él mismo lo dijo. Yo le dije en Mateo, por lo menos 3 veces se lo dijo a sus discípulos. Pero los discípulos estaban cegados. Recién ahora se hace la luz. Y algo más le dice en el versículo 6, ¿no? Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mira, Jesús había resucitado. No hacía falta nada más. Pero en el amor de Dios y en la gracia de Dios, Dios lo que hace es, le va a dar evidencias suficientes para afirmar esa fe débil que tenemos todos en nuestro corazón. La tendencia a dudar. Así que lo que Dios hace es, ya dijimos, corre la piedra y les dice, vengan y vean. Vengan y vean la tumba vacía. Esa tumba vacía es la señal. Es la señal de que Cristo es quien dijo ser. Es la señal de que todo lo que estamos diciendo sucedió de verdad. ¿Vos creés que esa tumba realmente está vacía? ¿Saben que este tema de la tumba vacía ha sido el punto de ataque de todos los enemigos del cristianismo? Muchos se han burlado de la tumba vacía, muchos lo han negado como un mito, pero quiero decirte esto, la tumba está vacía. Pensá en esto, si los líderes religiosos de esa época hubiesen sospechado de que en realidad el cuerpo estaba, solo que no estaba donde ellos estaban, donde había dicho. ¿Ustedes piensan que ellos hubiesen buscado el cuerpo de Jesús? ¿Sabes? ¿Qué más fácil para destruir toda esta secta cristiana que encontrar el cuerpo de Jesús y hacerlo una procesión por la ciudad de Jerusalén y decir, acá está el cuerpo de Jesús? Es todo falso, es todo mentira. En ese instante se termina el cristianismo. ¿Saben por qué no lo hicieron? Porque no estaba. El imperio más grande de su época, los líderes religiosos de Israel, con todo el odio que tenían, no pudieron encontrar ese cuerpo porque no estaba. Y no solamente que no lo pudieron encontrar, ni siquiera intentaron buscarlo. Porque de alguna manera quedó tan claro lo que había pasado que no había nada que buscar. No está el cuerpo. Jesús resucitó. La tumba vacía es la defensa del cristianismo. Es lo que te pone a vos ahora contra la espada y la pared. Porque vos no podés decir, no, Jesús nunca existió, no lo podés decir sin negar lo que es obvio. No podés decir, Jesús no resucitó, porque es un hecho históricamente comprobable. Ahora vos lo que tenés que hacer es responder a quién es Jesús. Vos lo podés rechazar o aceptar. Y esto es lo que hicieron las mujeres.
En el versículo 6, entonces leíamos, venid y ved dónde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. No solamente, ahora mira, ellas primero tenían que creer, y para que crean, vengan y vean, y ahora van a salir, y van a ir a los discípulos a decírselo. Son comisionadas inmediatamente por este ángel a una misión. ¿Cuál era la misión? Anunciar al Jesús resucitado. Estas mujeres se volvieron en las primeras en llevar este mensaje, pero no las últimas. Porque a partir de ahí, este ha sido el mensaje del cristianismo. Si vos mirás la predicación del primer siglo, todos hablan del Jesús que murió y resucitó. Para que el mundo escuche, crea y se convierta y venga a Cristo. Vamos a terminar mirando ahí la gran comisión. Este es el mensaje que va a llevar el cristiano al mundo. Y estas son las primeras que llevan las buenas nuevas, comisionadas por el ángel. Vayan a sus discípulos, díganle que Jesús ha resucitado. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Hay un mensaje más. Ellos ahora tienen que salir de Jerusalén y viajar hasta Galilea. Galilea es en la zona norte de Israel. ¿Por qué a Galilea? Bueno, ahí fue donde empezó todo. La mayoría de ellos eran de Galilea, eran de esa zona. ¿Se acuerdan de los pescadores que Jesús llamó en el mar de Galilea? Ese era el lugar donde ellos habían empezado su recorrido con Cristo. Ellos tenían que salir de esta tensión donde estaban en medio de Jerusalén y volver a ese lugar, porque ahí Jesús se les iba a aparecer de nuevo. Y ese lugar Jesús los iba a enviar de nuevo a esta gran misión. Así que estas mujeres obedecen. Qué increíble. En este momento, estas mujeres no habían visto a Jesús todavía. Pero al igual que Pedro y Juan, ellas lo habían creído. ¿Por qué lo creyeron? Es que la fe no es el resultado de las evidencias. La fe es una obra que Dios hace en el corazón de personas, que permite a esa persona ver y darse cuenta de algo. Claro, estas mujeres tenían la evidencia, pero no solo ellas tuvieron evidencia. Vamos a ver más adelante, los soldados tuvieron evidencia, ellos vieron todo. Los líderes religiosos tuvieron evidencia, ellos también vieron todo, ellos también escucharon todo y supieron. Pero estas mujeres, de repente, frente a esa tumba vacía, estas mujeres dicen, es verdad, Jesús está vivo. Y todo cambia para ellas. Ellas pasan de ese temor al gozo. Y ellas salen para ir y llevar este mensaje a estos hombres que están escondidos en ese aposento. ¿Sabes lo que va a pasar con estos hombres? Estos hombres están dudando todavía. Aún teniendo los mensajeros que vienen y se lo dicen, dudan. Pero al final Jesús se les va a aparecer también a ellos. Y estos hombres van a llegar a la convicción de que Jesús había resucitado. Y esa convicción de que Jesús había resucitado iba a revolucionar sus vidas. Ellos iban a pasar de estar escondidos en ese rincón, con miedo a que vengan a matarlo, van ahora a salir, ir a la ciudad de Jerusalén, pararse en medio de la plaza pública y decirle a los líderes religiosos, ustedes mataron a Cristo, Él es el Señor. Y si ustedes no se arrepienten, Él viene a juzgar. Crean en Él y va a haber salvación. ¿Y de dónde viene ese coraje? Viene de esta convicción, esta realidad. Jesús está vivo. Y si Él está vivo, entonces yo no puedo ser indiferente. No voy a vivir mi vida en temor al hombre. Voy a vivir mi vida en obediencia a Él. Y eso es lo que transformó la vida de estos hombres. Ese mensaje. Jesús está vivo. Y estas mujeres se van. Mientras van, el versículo 8, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí que Jesús les salió al encuentro. La aparición de Jesús acá no es para que ellas crean, ellas ya creyeron. No solo que ya creyeron, ellas ya están yendo a cumplir lo que el ángel les dijo. Ellas ya están saliendo a anunciar el mensaje de la resurrección. Esto es como un acto de gracia del Señor.
que en su amor tan grande les va a dar algo precioso, algo que todos nosotros tanto desearíamos vivir. Haber visto o estar con el Señor, aunque sea por un instante. Y estas mujeres lo recibieron como un regalo del Señor. Y Él se les aparece, les sale al encuentro, dice la expresión, o sea, se les pone enfrente, cara a cara, y les dice, salve. La expresión no la reconocemos, es un saludo natural, se usa muchas veces en los evangelios también, pero el saludo en sí lo que significa es regocíjate. Y estas son las primeras palabras de Jesús, es un mandato, alegrarse. ¡Alégrense! Y estas mujeres, cuando lo ven, lo reconocen inmediatamente. Dice, y acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Es muy conmovedora esta imagen. Porque esa expresión de abrazaron sus pies es la misma palabra que se usa, por ejemplo, cuando Jesús está en el huerto y vienen la gente, los soldados, y lo agarran a Jesús, lo toman a Jesús y lo llevan preso. O sea, la idea, ¿no es cierto?, es que lo agarraron con fuerza, no te vamos a dejar ir y te vamos a llevar hasta donde te vamos a juzgar. Bueno, acá es la misma palabra, pero dicha en otro sentido, ¿no? Lo que esas mujeres hicieron fue agarrar los pies de Jesús. No te vamos a dejar ir, Jesús. Y tal vez si hubiesen quedado agarrados de esos pies, a no ser que Jesús les dijo, no, vayan ahora. Vayan a decirle, pero ellas están agarrados de los pies de Jesús. Ese amor que ellas sienten por Él. Y después, no solo se agarran de sus pies, sino que le adoran. Adoran a Jesús. Ahora, esto te debería llamar la atención, porque esto no es algo que podríamos hacer con cualquier persona, ¿no? ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 4, cuando Jesús es tentado en el desierto por Satanás, y Satanás le dijo, te voy a dar todo si vos me adorás? ¿Y Jesús qué le dijo? No, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solo se puede adorar al único Dios verdadero. Y ahora tenés estas mujeres postradas adorando a Cristo. Y Cristo recibe la adoración de estas mujeres. ¿Saben por qué? Él es el Dios verdadero. Él es el único Dios. Y no hay nada más apropiado que la persona que reconoce que Jesús resucitó de la muerte, que se postre a sus pies y le adore como Dios. Porque la resurrección de Cristo, dice en Filipenses capítulo 2, que Él, habiéndose humillado hasta lo sumo, fue exaltado hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Jesús resucitado es el Jesús exaltado. Ahora la autoridad de Jesús demanda a todo el mundo a venir y postrarse ante sus pies. Esto no es opción. Es su lugar en el mundo, en el universo. Él es el que rige todas las cosas y Él es el que merece toda nuestra lealtad, todo nuestro amor, toda nuestra obediencia, postrados delante de Él. Así es como debemos estar, y estas mujeres están ahí. Le adoran a Jesús. Y Jesús le va a hablar. Y les va a decir, no temáis, de nuevo. Las palabras tiernas del Maestro. Id, dad las nuevas a mis hermanos. ¿Te llama la atención la expresión mis hermanos? Lo llama Jesús. Pero para un poquito. Un par de horas antes, estos hombres lo abandonaron a Jesús. Lo dejaron solo, cuando más lo necesitaba. Estos hombres lo negaron a Jesús. En el momento crítico, estos hombres le dieron la espalda. Y Jesús ahora resucita en toda su gloria y su poder. Y Él no cambia en absoluto su ternura. Él es manso y humilde de corazón. Y Él mira a estos hombres con compasión, con amor. Y les dice, vayan y díganle a mis hermanos que voy a Galilea. Encuéntrense ahí conmigo.
¿No te asombra la compasión de Cristo frente a nuestras debilidades, nuestras miserias, frente a nuestra incredulidad? Porque estos hombres estaban ahí, escondidos, ni se acordaban de las promesas del Señor. Y el Señor le dice: vayan, díganle a mis hermanos, háblenles para que vayan a Galilea y allí me verán. Tal vez la ironía más grande de toda la historia llega en los versículos del 11 al 15, porque ahora, fueron los soldados hasta allá a dar la noticia. ¿Y a quién fueron a hablarle los soldados? No van a ir a su jefe, porque su jefe, si se entera, ¿qué va a hacer? Les corta la cabeza. El soldado romano no se podía dormir, no podía distraerse ni un segundo. Así que ¿a quién van? Van a los principales sacerdotes y le cuentan todo lo que vieron, todo lo que pasó. Y ahora los principales sacerdotes dicen: entonces sí era el Mesías, vamos a creer en él y a seguirlo. ¿Dicen eso? A ellos no les importa si resucitó o no. Lo que ellos no quieren es dejar el gobierno que tienen sobre sus propias vidas y sobre la nación de Israel. Ellos ya sabían que Jesús era el Mesías. Por eso lo mataron, para quedarse con su reino. Así que ellos lo que ahora hacen es armar una historia. ¿Sabés cuál es la ironía? ¿Por qué habían puesto la guardia? Habían puesto la guardia para que después no digan que Jesús había resucitado habiendo los discípulos robados el cuerpo. Entonces pusieron la guardia para que no digan eso. Y ahora le van a pagar a estos soldados para que digan eso. Es una locura, ¿no? ¿Saben por qué? Porque la locura más grande es mejor que la verdad de la resurrección. Porque la verdad de la resurrección me compromete. No tengo opción, no puedo escapar. Pero frente a esa realidad, ellos inventan esta excusa. Y esta excusa se divulga. No hay pruebas, no hay evidencias, solo hay una historia. Los discípulos se robaron a Jesús. ¿Y sabes lo triste? La gente lo cree. ¿Sabes cuánta gente cree en este mundo que Jesús no resucitó? Mucha, la mayoría. Mentiras que el diablo impulsa en el mundo entero para la perdición de estas personas. Y en medio de todo eso, los discípulos llegan a Galilea. Y quiero conectar este pasaje porque es todo parte de la misma historia. Los discípulos ahora llegan a Galilea. Y cuando llegan allá, van al monte. Y aunque dudan aún, en el versículo 17, los discípulos también le adoran a Jesús. Jesús se acerca y les habla de esta manera: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Todo el mundo me pertenece. Todo el mundo debe creer y obedecer porque yo soy el único camino, la única verdad, la única vida. Yo soy a quien todos son responsables. Toda la autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. La evidencia está ahí. Cristo es quien dice ser. Él resucitó, Él está vivo y Él es el Señor. Él es frente a quien todos se van a inclinar. Y ahora, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión, la tarea a la que la iglesia se debe dedicar, está basada en la resurrección. La iglesia cree que Jesús es, que Jesús venció, y ahora debe salir a anunciar ese evangelio. Porque a Él le pertenece el poder, el dominio. Todo el mundo tiene que venir a Él. Y no hay bien fuera de Él. No hay nada verdadero fuera de Él. No hay salvación fuera de Él. Solo hay muerte y condena eterna. Pienso que hay dos cosas que deberías llevarte esta mañana. ¿Escuchaste predicar durante estos minutos acerca de lo que es el corazón de todo lo que predicamos en nuestra iglesia?
La persona de Cristo, su obra. La cruz, la tumba vacía. Y todo esto es el mensaje del Evangelio. Es lo único que puede salvar tu alma. Ahora Dios te llama a que te arrepientas. Te arrepientas de ese camino individual, viviéndolo para vos mismos, lejos de Dios, y vengas a Él. Creas en lo que Cristo hizo por vos para salvarte. Creas en su gracia, en su misericordia, y le sigas a Él el resto de tu vida. Eso es lo que Dios te llama a hacer. Esta fue la predicación de Pedro el día de Pentecostés. Ahí en el versículo, Hechos capítulo 2, versículo 36, Pedro dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabes que hay dos respuestas que vos, si hoy estás acá y estás escuchando este mensaje y estás parado frente a la tumba vacía y vos tenés que responder frente a la tumba vacía? Primer respuesta sería, como lo hicieron estos hombres, dolor en el corazón. Él es quien dio su vida por mí y yo vivo una vida lejos de Él. Él es mi Salvador, Él es mi única esperanza. ¿Qué debo hacer? Y Pedro le dijo que crean y le sigan a Cristo, se identifiquen con Él, se bauticen. Le dijo Pedro: cada uno de ustedes, para el perdón de sus pecados. Eso es lo que tenés que hacer. Pero probablemente vos no sentís dolor, no sentís arrepentimiento, no sentís ningún deseo de seguir a Cristo. Y la verdad que no es sorprendente, porque una vez Jesús contó la historia de dos hombres que murieron, un rico y un pobre. Fueron cada uno a su lugar, y el rico fue al infierno, el pobre fue al cielo. Bueno, al lugar del tormento, y el pobre fue al cielo, o al lugar de la paz en la presencia de Dios. Y ahí estaba el rico mirando dónde estaba el pobre, y viendo que estaba al lado Abraham, le clamó a Abraham y le dijo: Abraham, manda a alguien que vaya y le hable a mi familia. Él ya no tenía opción, iba a estar ahí por toda la eternidad en el tormento, pero él dice: Abraham, manda a alguien que le predique a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: bueno, ya tienen a Moisés y a los profetas, ya tienen la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente para que se salven. Y este hombre rico le dice: no, Abraham, si vos mandás a alguien de entre los muertos, a él sí le van a creer. Y Abraham le dice: si no le creen a Moisés y a los profetas, no van a creer aunque alguien se levante de los muertos. Jesús resucitó de la muerte, pero eso no quiere decir que vos vas a creerlo, ¿no? Si podríamos escuchar las voces del lado del tormento eterno, estarían diciendo, si alguien se los diría, y acá hay alguien diciéndotelo: arrepentite de tus pecados, cree en el Evangelio, seguí a Cristo, Él es tu Salvador. Hacelo, no hace falta ninguna evidencia más, está, créelo. Y si vos sos un hijo de Dios, la resurrección tiene que llevarte esta mañana con gozo en tu corazón y con un compromiso nuevo a salir a anunciarlo al mundo. Tenés la verdad que puede salvar, tenés la comisión del Señor, salir y llevar ese mensaje. Y cierro con Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 y 18, dice así: las palabras de Jesús al apóstol Juan, al final de su vida, en medio de esa revelación final que él recibió, fueron estas: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús te dice a vos: no temas. Yo estuve muerto, pero vivo, y vivo para siempre, y mi vida es tu garantía. Yo tengo las llaves, yo puedo dar vida. Y si vos estás en Cristo, vos tenés vida eterna. Con ese gozo y con esa confianza,
mirá al cielo, agradecé al Señor por Cristo y por su obra para con vos. Y viví una vida consecuente a eso. Viví como que es real. No vivas como el mundo vive, en incredulidad. Oramos y terminamos. Padre, gracias por tu palabra, aún en textos, Señor, como el que acabamos de leer. Pasajes que son tan preciosos para nuestra iglesia. Porque en este texto, como en otros, recordamos una vez más que nuestro Salvador vive. Y que como Él vive, nosotros también vamos a vivir. Que su victoria es nuestra victoria. Y Señor, te pido por el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar, frente a esta realidad de la tumba vacía. Muévenos trayendo convicción, dolor, deseo por ti, o trayendo gozo por saber que estamos en Cristo. Te encomiendo todo esto a ti, Señor, para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.